le he señalado, ya lo veremos más adelante, ustedes verán. El petróleo, el maíz y el trigo con tendencia alcista, dicen los titulares, y eso viene desde hace días, meses. Desde que la guerra de Ucrania comenzó, que ya va a tener 2 meses, eso se ha mantenido con la flechita con tendencia hacia arriba y así seguirá provocando una inflación a nivel global. Aquí en el país, a propósito de los aumentos, hay un sector que ha estado reclamando vivamente al presidente que lo tome en cuenta. Son aquellas personas que están pensionadas por el Estado, sobre todo las pensiones viejas, pensiones de 8, 10 mil, 12 mil, 15 mil pesos y 20 mil. Entonces esa gente dice que no se le ha tomado en cuenta que mientras que le han aumentado a otros sectores de los servidores públicos, ellos que ya agotaron su vida útil, tienen esos salarios congelados que no le dan ni para la medicina. Hubo una señora que llamó a un programa donde yo participaba, que decía que ella tiene una pensión de 8,000 y no le da ni para la medicina. Llamó a otra persona y dijo, yo tengo 10,000 y tampoco me da. Y yo me imagino que al de 20 tampoco le da. En el 30 tampoco le va a dar, en el 50 tampoco le da. Es que es general. Pero mira, me quedó de detallar para ponderar la medida tomada ayer en el Ministerio de Trabajo, que fue con la presencia de los directivos patronales y las entidades que tienen que ver, las corporaciones sindicales, todo el sector obrero patronal, pero las cabezas, el director de CONEP, de que esto ocurre en momento en que desde la pandemia, tan pronto pasó el primer año de la pandemia, es recordar que la construcción comenzó a desarrollarse y elevarse, porque había estado guardado un dinero ahí, hubo algunos tipos de financiamientos y llegó un momento que se comenzaron y todavía persiste escasez de materiales que no tenía que ver nada con pandemia. O sea, la gente se resguardó, pasó un año en recogimiento, pero eso se manifestó en una serie de construcciones que escaseaba un poco de todo, los materiales, el cemento, los bloques. Eso y la mano de obra viene como incentivo a todo eso que ocurrió en ese periodo, que se quedó rezagado esa mano de obra y que ayer encontró a partir de mayo su incremento salarial. Bueno, así es. Ustedes hablaban del tema de los commodities. Vamos a entrar en eso ahora. Ahora, brevemente, Freddy, usted que señalaba el caso de las pensiones. Aquí estuvo la pasada semana el director general de jubilaciones del Estado y explicaba que la mayoría de esa gente que se está quejando ya fueron tomados en cuenta. O sea, que la mayoría de personas que tenían pensiones de 2 y 3 mil pesos y que fueron llevadas a 10,000. Y que ahora, bueno, siguen, y él decía, se entiende, porque ciertamente ha habido un incremento de los precios y mucha gente quisiera que se incrementara, pero la mayor parte de esa gente que se está quejando es gente que venía ya con un incremento que se le ha aplicado. O sea, que no es que no han sido dejados de lado, sino que el apoyo consideran, y posiblemente tengan razón, que no ha sido suficiente. Porque una gente con una pensión de 10,000 pesos ciertamente es una pensión muy precaria. Es una pensión muy precaria. Sin duda alguna. O sea, eso no puede discutirse. Pero, como todo en la vida, hay la carga que lleva la aparejada, ¿verdad? Y la verdad es que los gobiernos tienen muchos costos. Por eso es que cuando la gente habla tanto del sistema de pensiones y comienzan a hablar de desmontar el modelo que se ha implementado en la República Dominicana y que sea el Estado que organice el tema de las pensiones, yo digo que es que olvidamos lo que aquí ha habido siempre. O sea, nos olvidamos de lo que han sido aquí las pensiones históricamente. No que cuando vamos en una dirección, digamos, tal vez con mejoras posibles que hacer, lo que queremos es desmontarla porque simplemente no está dando los resultados que tal vez usted quisiera en un momento determinado. Porque mire, yo creo que el sistema dominicano de seguridad social, y particularmente en el área de las pensiones, en todo, pero para quedarme en las pensiones hay que revisarlo, hay que mejorarlo, y hay que buscar los mecanismos de que el trabajador que cotiza todos los meses su pensión reciba un retorno digno cuando vaya ya al momento del retiro.
y yo creo que hay cosas que mejorar en el modelo que tenemos. Sí, hay cosas que mejorar, pero de ahí a hablar de desmontarlo y volver al pasado. No, Aquí hay gente hablando de volver a lo que era el sistema de reparto. Señores, aquí tuvimos el sistema de reparto. Aquí está el Seguro Social. Vaya pensiones de seguro, vaya. Vaya. Vaya pensiones de seguro social. Que también tiene un modelo de seguridad social de salud. Vaya, busque servicio, vaya a ver qué queda de eso. Entonces, aquí hablamos o un sistema estatal donde el Estado asuma la pensión. Bueno, ahí está la pensión de 10 mil pesos. Apenas. Ahí está la pensión de 10 mil queda el pesos. edificio, ni siquiera el nombre. Entonces, los modelos que hemos tenido antes han fracasado. Vamos a mejorar lo que tenemos, pero ojo, con montarnos en la ola populista de querer entonces desmontar o desandar el camino recorrido y volver hacia atrás, para atrás ni para coger impulso. Miren, ustedes hablaban del tema del alza de los commodities. Y esto es tan importante. Quiero detenerme allí porque esto no sabe dónde esto puede conducir. La verdad es que, por ejemplo, aquí hay una nota que publica el periódico Hoy, una nota de agencia, no sé de qué agencia lo saca, pero habla de que el primer trimestre del 2022 el precio del maíz y el trigo se han disparado entre un 28 y un 39%. Estamos hablando solamente del primer trimestre del 2022. O sea, cualquier impacto anterior por el problema de logística global, de los efectos de la pandemia, todo aquello, no está contabilizado aquí. Entonces, solamente, imagina uno, consecuencia de la crisis en Ucrania, que comienza en el primer trimestre del año. Sí. Esto es, en el caso del maíz, el incremento ha sido de $64. El costo actualmente del maíz está a $295 la tonelada, mientras que el trigo, el incremento ha sido de $107 para colocarse a $281 la tonelada. Estos son dos de los cereales más importantes de la canasta básica, porque si usted tal vez no consume directamente el maíz sirve de alimento para buena parte de la proteína que usted se come. Y en el caso del trigo, el impacto que tiene en el pan y en otros productos que utilizan el trigo, no solamente productos como galletas y cosas de estas, sino otros productos que también utilizan el trigo, incluso como materia prima, se verán impactados. Pero ya lo que se está viendo y lo que se está proyectando en materia de petróleo es un incremento nuevamente a precios que se habían venido reduciendo considerablemente las últimas semanas. Ya hay agencias internacionales que manejan el tema energético que proyectan que el petróleo pudiera, antes de que concluya el primer semestre del año, acercarse bastante a los $150 el barril. Lo que se está proyectando es que, a pesar de la resistencia de algunos países europeos a cortar el suministro de gas y petróleo de Rusia, esas medidas vienen y se están haciendo los preparativos para que esos países sufran el menor impacto posible, y con el fin del invierno ya la necesidad de combustible de los países en el hemisferio norte, los países ricos europeos en el hemisferio norte, comienza a decrecer, la demanda de gas decae y pueden entonces ya tomar medidas con mayor flexibilización. Lo que se proyecta es que de aquí a mitad de año, o sea, al transcurso del mes de junio, la situación de los precios del petróleo pueden verse disparados por esos factores que estamos hablando aquí. Todos estos componentes deben colocar a países como el nuestro, de economías abiertas, pequeñas, muy susceptibles de estos impactos, en alerta. Y que no producen nada de petróleo. Que no producimos nada de lo que hemos citado, ni trigo, ni maíz, ni petróleo, ni buena parte de todos estos commodities que están en esta presión alcista. Porque hay países de la región, como el caso de Ecuador, Colombia, que producen algo de petróleo y ellos mismos se administran. Sí, pero difícilmente países con economías que sean abiertas, incluso que aún produzcan petróleo, el impacto de los incrementos de los precios deja de sentirse en sus países. O sea, los países no asumen esos subsidios como Venezuela. Por ejemplo, el mayor productor de petróleo del mundo es los Estados Unidos. Al presidente Biden le preguntaron, ¿qué usted puede hacer por el incremento de los precios de los combustibles? Nada.
porque las compañías tienen que cobrar el precio de mercado. O sea, dándole permiso del fracking gratis un mercado, una economía como la colombiana, que es una economía de libre mercado, o la ecuatoriana, que es una economía de libre mercado, dudo mucho que los gobiernos puedan, tendrán mecanismos para asumir costos, como hacemos aquí, tal vez con un poquito de mayor flexibilidad, porque no pueden recurrir al Producto Nacional, pero difícilmente puedan asumirlo todo, o sea que ni así. Pero en países como el nuestro, por nuestras características, tenemos que estar bastante alerta con este tipo de cosas porque son procesos que te producen picos inflacionarios importantes y hay que velar sobre todo por evitar escasez e impactos que recrudezcan, digamos, la crisis de la gente. Yo continúo observando con preocupación la posibilidad de que el gobierno apruebe al final del camino la ley esta de liberalización arancelaria. A mí no me gusta el modelo, pero creo que medidas tendentes a permitirle al gobierno reaccionar, yo digo, no de esa forma, creo que hay otros elementos que el gobierno tiene en su mano que no necesariamente pudieran afectar la producción nacional, pero elementos tendentes a darle a los gobiernos, en el caso de República Dominicana, al gobierno dominicano la facilidad de reaccionar o prepararse el gobierno para reaccionar ante temas puntuales como estos, yo creo que deben estar presentes porque lo que se vislumbra en la economía global en los próximos meses no es bueno, no es halagüeño, es de deterioro de la calidad de vida. Ya la Organización Mundial del Alimento, la FAO, ha proyectado hambrunas incluso en algunas partes del mundo, porque además de todo esto, no he entrado en el tema de los aceites comestibles, donde Rusia y Ucrania son los grandes productores globales de sobre todo semillas de girasol y otros aceites comestibles. O sea, son muchos los aspectos de la economía global que se están afectando como consecuencia de lo que está pasando en el este de Europa, y la situación no parece vaya a mejorar. Lo que se proyectaba como una guerra que pudiera resolverse en cualquier dirección, sobre todo en la dirección hacia Rusia, ¿verdad? La ventaja rusa en cuestión de semana no es el caso. Esto parece se va a prolongarse durante tiempo indefinido, hay gente que habla de años. Sí. Una situación como esta, prolongada en el tiempo, realmente puede provocar crisis globales que todavía no es fácil proyectar. Así que hay que estar atento a esto y sobre todo que el gobierno esté pendiente, las autoridades nacionales, para poder aplicar medidas puntuales. Reitero, a mí el modelo ese que se ha planteado de la ley de libertad arancelaria no me gusta, pero entiendo que modelos que le permitan a los gobiernos actuar, en el caso de República Dominicana, al gobierno dominicano actuar puntualmente en algunos mercados, deben estar presentes como armas para mitigar los efectos de esta crisis global. Cuando usted hace esa proyección, nosotros aquí, todo lo que ven, es un panorama, si se quiere, nada halagador. Y no siempre será bueno que uno esté aquí haciendo partícipe de noticias tan negativas, de crear una esfera de comunicación que te meta miedo, pero no hay de otra. Y yo quería centrarme precisamente en esto. En la medida en que estamos comentando, analizando las informaciones que llegan desde el escenario de los precios de los alimentos, del transporte de los alimentos, de las dificultades que se han generado tras salir de una pandemia que mermó ciertas áreas de producción, que elevó los costos y que le sacó el bolsillo a los gobiernos, mermando inversiones en otras áreas. Ahí mismo llega la guerra. Pero llega la guerra, en cuanto a tiempo, una dimensión parecida voy a hacer el símil de la guerra con el COVID en cuanto a su larguedad de tiempo. Si usted se pone a analizar lo que está ocurriendo en las áreas de Ucrania, en las áreas y las posiciones cada vez más establecidas de qué va a hacer Rusia, y las señales de que está cotejando y que Rusia tiene verdaderamente un soporte atrás de una que otra potencia, que no es solamente Bielorrusia,
usted se da cuenta de que esto va a llevarse por completo el año 2022 en medio de la guerra. ¿Qué significa esto? Una prolongación de esta situación verdaderamente de emergencia. Esto llama a mantener la prudencia, pero llama a que está desbancando los bolsillos, ya no solamente de nosotros los consumidores, está desbancando los bolsillos de los gobiernos. Solamente quedan las agencias por ahí, los bancos internacionales como el BIESA, que tienen una cantidad de dinero, y las grandes potencias. Entonces, esto está complicando el orden mundial de todas las áreas y de todas las conveniencias. En el ínterin, lo que tú ves en el tablero como un día como hoy, son el incremento de los problemas. Si usted se va al orden social, lo que está pasando con femicidio, lo que está pasando, lo que ustedes comentaron ayer, de lo que ocurrió en Estados Unidos, eso es alarmante. 6 a 8 escenarios de disparos en el fin de semana de cualquier naturaleza, utilizando las armas. Sobre todo en la ciudad de Nueva York. Pero fuera de Nueva York, en diferentes estados al mismo tiempo, que no tenían que ver una cosa que no tiene que ver eso con la parte de fuera, no, de actos terroristas, situaciones que están dando. Y para colmo también se ha dado aquí, que volvieron al escenario, las situaciones que se dan en familias, cosas que no tienen que ver una con otra, pero eso está creando un sentido de crispación. Me preocupa hacia futuro las inversiones de los medianos, porque esto que estamos comentando hoy que ha pasado con los precios, que vuelven a mantenerse en alza y con una proyección. Mire, cuando usted ve los commodities, que esos tres que fueron citados, el trigo, el maíz, la soya, cuando usted ve el petróleo, wow, entonces usted no ve el camino cuando eso va a bajar. Número uno, el transporte, los contenedores, la posición de China, Rusia, todo eso va a tener un efecto que el gobierno, sus propios planes, las cosas que viene anunciando, por ejemplo, para situarlo en República Dominicana, se está haciendo y el gobierno está sacando, pero ya usted está yendo a algunos ministerios que tenían unos proyectos y unos planes que te le dicen, aguanta, por un tema de recursos. Entonces vamos a llegar a un punto que vamos a tener que venir a revisar todo, porque definitivamente el tema de los precios es una realidad aquí y fuera del país. Sí, Óscar hablaba sobre el tiempo de la guerra de Rusia en Ucrania. Y parece que no tiene límite de tiempo y que va a ser una guerra larga. Eso es lo que ha confundido un poco al presidente ruso, que proyectó una guerra rápida de días o semanas. Sin embargo, ya está próximo a cumplir 2 meses y las previsiones son de que eso se extiende en el tiempo. Ayer el Departamento de Estado informó que Estados Unidos y los países aliados están reformulando la estrategia de sanciones a Rusia ya para el largo plazo, mantenerlo como una nación no amiga y tratar de aislarlo totalmente. Entonces, Rusia, que tiene un presidente que es testarudo, si vale el término, se ha preparado para ello. Ayer llegaron las informaciones de que están enviando nuevas tropas con nuevos equipos a la región del Donbass y estableciendo campamentos ya en forma definitiva en una región que ellos aspiran a convertirla en un país diferente a Ucrania. O sea, fíjate a dónde llega esa guerra. Ellos reconocieron esos países. Sí. Acuérdense que hay unas repúblicas independientes del Donbass que desde el año 2014 están en un proceso de guerra civil, de separación, luego que se produjera el cambio de gobierno, la revolución que se conoce como el Euromaidán, Sí. que propicia la llegada del sector pro-occidental al gobierno en Ucrania. Rusia financia un proceso de decisión de las repúblicas del Donbass, o de las provincias del Donbass, a quienes le llama república, y el paso previo
a la invasión fue reconocimiento de esas provincias Sí. como repúblicas Y armar por la parte de guerrilla. Rusia. Sí. O sea, Rusia ya la había reconocido como república con anterioridad. Y armó la guerrilla que ellos pretenden convertirla en ejército. Así lo han hecho desde el principio. O Esa sea, parte esa es una guerra que va para largo. Así parecería, lamentablemente. Miren, una nota interesante trae el día aquí.